Director ejecutivo de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución. ¿Cuál era el objetivo de esta rueda de prensa el día de hoy? Bueno, hacer unas reflexiones. El señor presidente la semana pasada firmó unos convenios con el sector privado de un país extranjero para que pensábamos que era para inversión extranjera en el país, y es para que este sector privado, que va a hacer más riqueza en su país para ellos mismos, o sea, no se copia en los venezolanos. O sea, en el convenio se habla de 200 industrias de carácter socialista, y lo que llama la atención es que ese día no había ni un empresario venezolano en donde se pudiera hacer una alianza para crear riqueza para nosotros los venezolanos. Esa acción del presidente es contraria a los intereses nacionales, porque ningún Estado, ningún gobierno, desde que el hombre ha pisado este planeta, ningún gobierno, siendo empresario, ha creado riqueza para sus ciudadanos. Solamente la riqueza de sus ciudadanos la crea el hombre mismo, el hombre que invierte y saca el dinero de su bolsillo para montar empresas. Entonces es necesario que el señor presidente entienda que la política, algo así, o sea, que no funciona. Ávila Mágica fue confiscada también al sector privado, está funcionando. La CanTV, cuando estuvo en manos del gobierno, no funcionaba. Y ahora nosotros, desde que esto pasó al Estado venezolano, no hemos visto ni una cuadrilla ampliando la red de cables ópticos que se estaba montando. Estamos sufriendo otra vez algunos problemas, y lo que es el servicio de banda ancha colapsó porque se convirtió en un cuello de botella, porque los nodos no han sido ampliados. La electricidad de Caracas, o sea, ya estamos viendo, por lo menos lo que vivimos en Caracas, que estábamos acostumbrados a un buen servicio, ya vemos cómo baja y sube el voltaje. El CAES, el Central Azucarero Ezequiel Zamora, ¿cuánto le ha costado eso al Estado venezolano? O sea, ¿cuánto han gastado? 3 veces o 4 veces, y todavía no hemos visto 1 kilo de azúcar. O sea, eso lo que demuestra es que el empresario, el Estado vigile que no nos falte, que tengamos seguridad, que tengamos salud, que tengamos educación, que las leyes nos protejan, que nos estimulen para hacer más riqueza para cada uno de los venezolanos, para cada familia, y no lo que está pasando ahora, que los venezolanos ahora no tenemos derecho ni siquiera a transportar la gasolina en los transportes como se utilizó durante tantos años, pues, que había el servicio público, el privado, para transportar gasolina. Según su visión, ¿cómo puede una empresa generar riqueza para un trabajador si realmente el que obtiene la mayor ganancia es el dueño de la empresa? Bueno, porque eso es, mira, antes del siglo XVIII, la pobreza en el mundo, en el planeta, era una cosa impresionante. O sea, siempre la economía estuvo regida por reyes, por terratenientes, por señores feudales, y a partir del siglo XVIII el hombre comenzó a independizarse de eso y empieza a crear lo que es la única revolución en el mundo que ha tenido éxito, que es la revolución industrial, cuando el hombre comienza a crear riqueza para sí mismo. Entonces, cuando un hombre saca 100 bolívares de su bolsillo para montar aunque sea una heladería, y que empieza a funcionar, bueno, va a crear riqueza para él. Para eso están los estados, para equilibrar los desequilibrios que puedan ocasionar una economía privada. Para eso son los estados, para eso son las leyes. No, o sea, el hombre que avance y vuela por sí mismo, bueno, eso va a volar. O sea, pero eso es la creatividad del hombre, y eso cómo se puede parar en un país, que es lo que se está haciendo ahora. O sea, la pregunta se la hacía, señor Barrios, porque una de las posiciones del presidente Chávez para crear este tipo de empresas y de irse al socialismo es precisamente porque él dice que la desigualdad que genera la empresa privada entre el capitalista, es decir, la persona que aporta el capital, y el trabajador que pone su fuerza de trabajo en la empresa, es demasiado desigual, y precisamente el Estado, tal como lo dice usted mismo, el Estado es el que debe garantizar que eso no ocurra. Entonces no es una contradicción, no es una contradicción el hecho que usted admita que el Estado está para regular eso, y
que el presidente Chávez pues realice eso y usted lo critique. Bueno, pero es que ahí donde está la equivocación del señor Chávez. Regule al sector privado, regule al inversionista, al hombre creativo, o sea, que ponga leyes claras. O sea, una empresa dedicada a esto, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es su margen de utilidad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pero no se ponga, no, es lo que está es eliminando como política de Estado al venezolano creativo para montar el Estado venezolano sus propias industrias. O sea, que es una cosa muy diferente. O sea, cuando el Estado se convierte, o sea, en vez de ser el garante de las leyes, el garante de la salud, de la educación, y se convierte en empresario, o sea, no puede, porque, o sea, ¿cómo puede un Estado regir las leyes y ser empresario? O sea, no hay manera. Cuando eso ocurre, nos vamos a estrellar, pues como lo que está sucediendo ahorita. O sea, en donde un país como el nuestro, con el 70% de la materia prima de alimentos terminados o semi-elaborados, estamos importando el 70%. Y la producción nacional apenas alcanza un 30%, eso es grave. Nosotros no tenemos seguridad alimentaria. Si nosotros con esos más de 550.000 millones de dólares que han entrado al país, que no sabemos dónde están, bueno, podemos decir, están en otros países financiando una idea personalista, un proyecto personalista. Si hubieran invertido en Venezuela, nosotros hoy estuviéramos no solamente exportando petróleo, sino ayudando a los países del Caribe y del continente, quizás con alimentos, quizás con tecnología, con fuentes de trabajo, exportando petróleo, con facturas, con descuento de facturas, y no como lo de Petrocaribe, que van a coalicionar, van a estrellar a todos esos países para pagar la factura de Venezuela. Hubiera sido otro cuento. Pero un proyecto personalista en pleno siglo XXI, en donde todos necesitamos caminar al unísono para crear riqueza para cada uno, hoy somos un país extremadamente pobre. O sea, eso significa que hay una economía errada. La nave que está dirigiendo el señor Chávez va a una velocidad, pero impresionante. Se va a estrellar y los capitanes siempre están al frente. Él va a recibir el primero, el golpe, y nosotros nos vamos a ir atrás, todo detrás de él, y lo vamos a poner como una estampilla, porque la economía está errada. Es necesario que el señor presidente cambie el rumbo de la nave. La economía no puede ser manejada de esa manera. Usted no puede montar industrias, ¿verdad?, en donde no hay un personal preparado para ello. No puede gastar el dinero, $1.000 millones en un fondo, ¿para hacer qué? ¿Por qué no llama? Ve a ver cuáles son las empresas que fabrican aquí bombas de agua. ¿Quiénes son las empresas que fabrican tuberías de PVC o de metal? ¿Quiénes son las recuperadoras de metales? Díganlo, mire, ¿ustedes qué necesitan? Bueno, aquí hay una tecnología en otro país que se puede aliar con ustedes y nosotros vamos a vigilarlos. Así sí creo yo que hay, pero no nos diga que todo esto es por amor a Venezuela, porque ese amor que usted dice, señor presidente, es tan falso como esos billetes que están creando las comunas, que no valen nada. Y me perdona que le diga esto. Vaya usted a cambiar 1 kilo de ese amor por un billete de eso. Es más, cambia 1 kilo de ese amor por 1 kilo de papa, a ver si se hacen el trueque. O sea, el amor a Venezuela es cuando todos los venezolanos somos un solo pueblo. Usted no nos puede decir que unos son de acá y otros son de acá porque no confesamos una misma ideología. Por eso es necesario que para el beneficio de todos nosotros, de este pueblo que ama tanto a este país, usted rectifique el rumbo de esa nave. Muchísimas gracias.